Hola, ¿cómo están? De verdad estoy tan feliz, tan contenta de que puedan escuchar ustedes este episodio de podcast Emaús hablando del eje de oración. Y quiero animarte de verdad a que lo hagas. Hay algo importante, el por qué tú y yo debemos orar, y lo vas a escuchar al ratito en el podcast, pero te lo quiero adelantar en breve. Jesús asumió que tú y yo íbamos a orar como sus discípulos. Inspiró a sus discípulos a orar. Cuando les dijo, cuando oren, ustedes no sean como los fariseos, ustedes no sean hipócritas, ustedes van a orar así, así, y les dio todas las instrucciones de cómo debían orar. Y en esa oración, la oración modelo que es conocida así, encontramos tanta hermosura de Dios pensando en nosotros, de Jesús, pensando en nosotros, cuando le oró al Padre que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Suple nuestras necesidades, perdona nuestros pecados, líbranos del mal. ¿Quién de nosotros no necesita eso? Que no lo podemos obtener de ninguna otra forma más que teniendo una comunicación, una oración genuina con el Padre Celestial. Quédate por favor y escucha este podcast. Estamos felices en la iglesia de que crezcamos en número de discípulos que aman la oración personal con Jesús. ¡Hey! Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Estoy aquí feliz como siempre con mis papás, los pastores. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches o cualquier horario que escuchen este podcast Emaús. Bienvenidos. Gracias. Igualmente me siento tan feliz de estar nuevamente con ustedes y de compartir un episodio más de esta nuestra herencia de podcast en Emaús. Así es. No te presenté, pero tú eres la pastora Minerva. Sí. Ya la conocen, ustedes la conocen. Y bueno, vamos a hablar hoy de una frase, hasta ahorita la única que tenemos del eje de oración. Pero quiero aclarar que no es porque, como que dicen, como llevan en una iglesia ya 20 años y no tenían un eje de oración, no es para nada el caso. No. Todo el tiempo nuestra iglesia ha tenido personas de oración. Hemos sido muy bendecidos de tener personas de oración muy aguerridas, muy constantes y que aman la casa, aman a Dios, aman a los pastores. Pero es que hace algunos años, muy pocos años, hemos estado teniendo como una reconstrucción de este equipo, ¿no? Como lo estamos tratando de reconstruir, hacerlo mucho más relacional, como debería ser, ¿no? Mucho más conectado con su iglesia. Y la frase que tenemos hasta este momento del eje de oración es: no queremos ser una iglesia que ora, sino una iglesia de oración. Así es. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes es que esta frase suena un poco contradictoria, ¿no? Uh-huh. Porque hasta tú dices que una vez alguien te preguntó, ¿entonces no oran? Okay, no quieres orar por mí. ¿No quieres orar por mí? Uh-huh. Suena un poco contradictoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo esta frase en realidad? O sea, ok, primero que nada hay que empezar a platicar cómo surge, ¿no? La frase. Claro. Yo recuerdo que mi esposa me dijo un día, hace como 5 años, ¿no? Aproximadamente, que pasó esto. Oye, ¿qué es lo que está en tu corazón para oración? Como tú has dicho, uh-huh, ya llevábamos varios años fluyendo en la oración, orando, intercediendo, sí, muchos conceptos bíblicos respecto de la oración. Uh-huh. Pero me acuerdo que tú me dijiste, ¿qué es lo que realmente está en tu corazón? Y ahí surge la frase. Yo lo que le dije a mi esposa fue esto: mira, yo no quiero pasarme toda la vida orando por la gente, pero yo sí estoy dispuesto a orar todo el tiempo con la gente. Exacto. Es decir, que la gente y yo oremos juntos. Exacto. Y justo ahí en ese juego de palabras surge la frase, porque nosotros no queremos ser una iglesia
que ora, es decir, que esté orando por la gente, porque hay personas que nos han dicho, Sí. oren ustedes que a ustedes Dios sí los oye, Ajá. ¿no? Están más cerca de Dios ustedes. Están más cerca de Dios Así o que cosas sí te así. escucha. A ti sí a te ti sí escucha. exacto. Y entonces de O ahí... tú sí sabes orar bonito. ¿no? Ándale, también. Pero entonces ahí lo que yo dije, no queremos ser una iglesia que ora, es decir, que ora por la gente, sino queremos ser una iglesia de oración, una iglesia que enseña a la gente el poder de la oración, Wow. el poder Sí. de relacionarse pues con Dios Claro. y con su gracia, ¿no? Sí, claro. Ese es lo que propone esta frase. No sé, tú tienes mucho más de esto. Eso es lo que, como dice el pastor, eso es lo que propone esta clase, perdón, esta Frase. esta frase, que la gente puede experimentar la oración como una relación con Dios, ¿verdad? No Exacto. como un monólogo que yo hablo y no sé si pasa algo, en dónde queda lo que digo, pero exactamente, una iglesia de oración, pues me acuerdo que cuando le pregunté yo eso a mi esposo, oye, ¿qué hay en tu corazón? Ujú. Y surgió una serie de etapas, ¿no? Que hemos venido pasando con el equipo de oración, conmigo misma, hasta que, gracias a Dios, hoy tenemos un equipo de más de 10 personas, pero al principio sí teníamos ese conflicto, ¿no? ¿Qué quiere el pastor? ¿Qué debe hacer un equipo de oración? Y ahí surgieron otras palabras más de el equipo de oración, ¿verdad? Que es ¿cómo luce una iglesia de oración? Esa era mi próxima pregunta Ajá, para usted. exactamente, sí. Platícanos un poco. Pregúntamela. ¿Cómo luce una iglesia de oración? Exacto, ¿cómo luce una iglesia de oración? Y me gustó mucho porque fue lo que el pastor nos dijo, ¿no? Y yo desde ahí tomé la palabra y una iglesia de oración luce de la siguiente manera. Número 1, conoce la palabra de Dios, Ujú. ¿sí? Claro, Número 2, ama a Dios. claro. Número 3, ordena sus prioridades. Mm. ¿Ok? Primero está eso, ¿sí? Conoce la palabra de Dios, ama a Dios, ordena sus prioridades, ama a su familia, Sí. ¿sí? Sirve a Dios Ujú. y es una persona muy generosa que cuida su generosidad y ama servir a Dios. Claro. Ok. Entonces, ahí ya hay se puede decir como, estamos definiendo entonces cómo es una persona de oración. Claro. Una iglesia, porque Una no iglesia, Sí, claro. no se oración. dijo únicamente para el equipo, sino para Ah, la no, congregación. Para la Claro. congregación, exactamente. Nosotros queremos como iglesia tener esos atributos, pero ahí Sí. es donde yo espero que las personas que están escuchando puedan darse cuenta cómo ellos abonan a la cultura, ¿no? Ujú. Porque si tú eres una persona, si por la oración te transformas para ser una persona como la pastora acaba de platicar, nuestra iglesia va a ser así, Wow, porque tú sí. eres así también, ¿no? Exacto. Entonces, y yo mi siguiente pregunta, y es porque creo que cuando hablamos de oración, y ustedes los dos son personas de oración. Gracias a Dios. Amén. Toda mi vida yo los he visto, por ejemplo, siempre cuando yo bajaba de mi cuarto, nunca he sido de pararme muy tarde. Entonces, siempre que bajo, mis papás ya están ahí. Nunca he bajado yo primero que ellos, creo. Y usualmente ya mi mamá Rara está vez. orando. Rara vez. Mi mamá está orando y mi papá también, usualmente. Ujú. Entonces, son personas de oración, pero creo que esto hace que las personas sientan o piensen que una vida de oración, como que cuando dices esa palabra suena muy abrumador, porque las personas como, o sea, ¿eso qué es? O sea, se supone que debo flotar, que Ujú. debo sentir cosquillas, debo sentir fuego en mi espalda. ¿Qué significa eso? O sea, ¿ustedes cómo definen tener una vida de oración? Sí, creo que hace un momentito tú mencionaste una palabrita, relación. Relación, Es eso. Una vida de oración tiene que ver con una relación. En este caso es una relación con Dios. Así es. Y tiene que ser tanto como estamos platicando aquí nosotros. Exacto. Así, tal cual. No es algo así. Yo sé que dependiendo del contexto, ¿verdad? Pudiéramos ponerle un montón de adjetivos, pero no queremos hacer eso. Queremos hacerlo sencillo, de tal forma que cualquier persona puede decir, yo puedo orar, porque realmente así es. Cualquier Claro. creyente puede orar. Si me permite contarte cómo yo empecé a orar, fue muy sencillo. Yo conocí al Señor Jesús, 20 de enero de 1985, y ese día Israel García me dijo, mañana ora a Dios, mañana que te levantes, ora a Dios. ¿Qué es orar?
a Dios, me dijo, es platicar con Dios. Y me dijo, háblale de ti, de tu familia, de todo, de lo que tú quieres hacer. Y me dijo esta palabra muy curiosa: si se te termina el repertorio, me dice, empieza a adorarlo. ¿Cómo es adorarlo? Pues dile gloria a tu nombre, exaltado eres, qué grande eres, no sé. Y yo lo hice, así. Y como a los 2 minutos, se me acabó el repertorio. Pero pasó algo hermoso. Vino el Espíritu Santo y ahí me bautizó el Espíritu Santo. Lo que conocemos hoy como el bautismo en lenguas, ¿no? Y yo no lo sabía. Yo meses después, fíjense, de esas cosas raras, meses después me di cuenta que yo hablaba en lenguas. Pero yo lo remito a ese segundo día de cristiano. Claro. Así que un cristiano, no importa qué años tenga, o pocos, o días, o lo que sea, puede aprender y emprender su relación con Dios. Sí. Así lo definiría yo. Sí, yo también, yo creo igual que la oración es una relación, que empieza con una relación, pero empiezas a experimentar a esa persona con la que tú te estás relacionando. Yo creo que fue lo que tú tuviste, la vivencia que tú tuviste, ¿no? Y así, yo creo que todas las personas que decimos seguir a Jesús, que tenemos a Cristo, obviamente ya tenemos una relación personal con Él. Y vamos tras conocerlo más, deseamos conocerlo más, y hay varias maneras de conocerlo. Está su palabra, está la oración, está la iglesia, está varias cosas, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos una experiencia con la oración, eso es como que nos inyecta muchísimo ánimo, entusiasmo y un reavivar de nuestro corazón para orar. Es una de las cosas que yo más amo en la vida, orar, sinceramente. Lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que me gusta, lo que disfruto, pero todo tiene un porqué. Sí, claro. Y no sé si puedo expresar un poquito del porqué. Claro, dale. Aquí tenemos para 2 horas. Bueno, yo creo que es algo que traigo como ejemplo también de la casa de mis padres. Sí. Yo siempre escuchaba a mi papá de madrugada orar. Siempre. Antes de que el sol saliera, ya había mi papá puesto delante de Dios a toda su descendencia, que no somos poquitos, somos bastantes. Entonces, lo traigo de ahí, y mi papá dice que lo trae de su mamá. Nos platicaba mi papá que lo traía de su mamá, de mi abuelita Andrea. Entonces, y pues yo lo traigo de ahí, es algo como un legado de fe que yo heredé, pero y, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero ¿a qué voy con esto? Entonces vengo a que Cristo me alcanza, y yo también empiezo a ser una cristiana que ora, ¿no? Que ora, que tiene una relación con Dios. Pero me acuerdo que cuando la primera vez que yo escuché audiblemente a Dios orando, yo estaba casada. Y yo ya estaba casada. Y se puede decir que en los primeros años de mi matrimonio. Le conviene casarse a alguien para que oiga a Dios. Sí, pero bueno, exacto. Pero no hay que evadir los procesos. Sí, así de. No hay que evadir los procesos, porque bueno, le voy a decir un proceso, un desierto, ¿no? Entonces yo estaba orando porque como matrimonio de recién casados de 3, 4 años, no me acuerdo cuántos, pues uno tiene problemas de a montón, ¿no? Aflora todo lo que somos realmente, ¿no? Y yo oraba mucho por mi matrimonio, oraba mucho por la iglesia, por los hombres, por las mujeres. Y en una madrugada orando, me acuerdo que eran las 5 de la mañana, estaba yo en la sala de mi casa allá en Tabasco, y escuché audiblemente a Dios hablarme. ¿Qué te dijo? Fue la primera vez que yo escuché a Dios. Y Él me dijo, te voy a empezar a dar victorias, me dijo. Pero la primera victoria que te quiero dar es tu matrimonio. Wow. Eso han pasado muchos años y lo tengo como si estuviera en ese momento yo viviendo como esa experiencia. 29, 30 años. Y yo sé que la oración es un diálogo. Y eso me hace emocionarme demasiado, me hace ser muy feliz, saber que la oración es un diálogo. Y que ahorita que lo estaba escuchando hablar, a mí se me venía como que la comparación mata relaciones, ¿no? Y muchas veces cuando se trata de la oración, así es. Muchas personas se desaniman porque dicen, es que yo no me pasa como a la pastora, sí. No me pasa como al pastor, o no me pasa como a esta persona. Entonces, seguramente mi vida de oración no es real porque no me pasa como a esta persona. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si en tu vida vemos el fruto, vemos que estás transformado. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en Bethel, el director de mi escuela nos dijo una vez, era un excelente maestro, excelente predicador, pues tiene hijos, su esposa, están enamorados, una familia unida, ¿no?
Y él decía que su tiempo de oración, dice, no, con todo lo que hago no tengo tiempo de oración más que en la regadera. Ok. O sea, ahí es el único lugar donde mis hijos no me están pidiendo nada, donde mi esposa no me está pidiendo nada, donde nadie me está pidiendo nada, es en la regadera. Y tú dices como, pues qué poco espiritual, ¿no? O sea, en la regadera. Pero el punto es que todos nosotros somos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ustedes tienen 3 hijos, ¿no? Y con cada uno tienen relaciones diferentes, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas cosas que hacen con cada uno. Por ejemplo, con Iván, mi papá toma café, ¿no? Y descubren, por ejemplo, yo tomo café, pero creo que me da igual si es del Oxxo o es como de... o es como bueno, ¿no? Con Gary, mi papá habla de poesía, ¿no? De literatura, de cosas así. Conmigo, pues, hace otras cosas, ve películas, ve series de crimen, ve otras cosas. Pero creo que nadie de nosotros diría que nuestra relación con nuestro papá es menos real que la del otro, ¿no? Como no, la de Iván es más real. O la de Gary es más real. Porque es como de, no, es que es su relación conmigo. Es su relación creo que conmigo, estás tocando un punto tan importante porque en estos días, personalmente, una de las cosas que yo disfruto más del tema de la oración, he estado leyendo algunos materiales muy buenos para mi vida espiritual, y una de las cosas que yo más disfruto es cuando yo me puedo quedar en silencio. Okay. Fíjate, Laura, tú decías algo importantísimo. La oración, para que tenga ese componente real, tiene que ser de 2 vías. Un diálogo. Un diálogo. Hablo con Dios y Dios habla Así conmigo. Es. Ahora, ¿cómo nos va a hablar Dios? Si muchas veces lo que llegamos es hablar. Tanto, como dijo Jesús, tanta palabrería, ¿no? En cambio, cuando nos quedamos en silencio, a mí me ha pasado más veces. Es decir, yo le estoy preguntando, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Cómo tomo esta decisión? ¿Cómo tomo esta situación que me está afectando? Y llega el momento en que yo me quedo silencio, y ahí en el silencio viene su palabra, puede venir una palabra, un pensamiento, un recordatorio, una frase de la Biblia, alguna cosa, y así me habla Dios. Así es. Entonces, es muy relevante la oración de doble vía. Y lo que tú estás diciendo, Dios nos habla de diferentes maneras a todos nosotros. No queramos que Dios sea como un molde, porque como tú estás diciendo de los hijos, así es. Hablamos diferentes, ¿no? Así es Dios con nosotros. Sí, totalmente. Así es. Y no es por apariencia, porque no es por apariencia. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Si vemos frutos, entonces sabemos que tú tienes una relación con Dios. Así es. Porque por tus frutos vamos a conocer esa relación, tú estás diciendo ahorita, me hace pensar y le agradezco a Dios que cuando escuché que Él me dijo, la primera victoria que te quiero dar es tu matrimonio, aquí está nuestro matrimonio. 33 años. 33 años el diablo quiso destruirlo y Dios me dijo, la primera victoria. No, bueno, vamos a cumplir 33 años. Sí, claro. O sea, incluso Dios te lo dijo antes de que viniera la crisis, exactamente, ¿no? Antes de que dijo en la luz lo que el diablo en la oscuridad. Y eso es lo que descubres muchas veces en la oración, que Dios te dice cosas que tú a veces te quedas como, ¿por qué me dices esto? Exacto. Pero Él habla nuestra vida, habla nuestro futuro. Yo le empecé a cuestionar a Dios, pues Señor, pues si quieres busca a ver qué encuentras, pero yo según yo estaba bien, pero empezó Él a buscar muchas cosas. Hay un detalle muy importante en esta verdad que se está diciendo ahorita. De repente hay personas, yo tengo ya varios años en la iglesia, ¿no? Y escuché una vez una frase así que una persona dijo, alguien había caído, había fallado, había hecho mal, ¿no? Dice, yo ya sabía que él iba a fallar. Yo ya sabía, Dios me había revelado hace años o hace tiempo, ¿no? Que él iba a pecar, que él iba a hacer. Y yo recuerdo que me dolió mucho en mi corazón eso. Y yo dije, ¿por qué? Y yo fui a Dios, Señor, ¿por qué? Dice, yo le dije a esa persona que cubriera a él en oración para que él no cayera. ¿Sí me explico? Sí. Y no lo hizo. Perspectiva, ¿no? Y cuando cayó la persona, usó las palabras para condenarle. Wow. Y entonces, yo creo que eso que Dios te mostró por su gracia, estamos acá, es eso, es esa verdad profunda, decir, ok, Dios te va a hablar, Dios te va a poner un sentir espiritual, créelo. Y mira, y siempre que Dios te ponga algo, tómalo en positivo, porque Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, y en oración los podemos cubrir. Una manera de poner en positivo, como tú dices, es conocer la Biblia. Exacto. ¿Cómo sé que Dios quería salvar mi matrimonio? Porque Dios es un Dios de familias. Así es.
Sí, claro. Cuando Está en su conoces la propósito, palabra, ¿no? vas a orar la Exactamente. palabra. Sí. Lo que yo Así te es. decía, ¿no? Vamos Exacto. a orar la palabra. Vas a porque saber que eso es viene de infalible. él. Que viene de él, Exacto. así Exacto. es. ¿Y por qué a Dios ustedes, es bueno. sí, por qué a ustedes como pastores les interesa tanto que todas las personas que nos están viendo, cada quien tenga su propia relación de Bueno, oración con Dios? Evidentemente por lo Por que todo estamos lo que hablando. estamos Claro. diciendo. Claro, Es y hay decir, otra- cuando ajá. tú tienes tu propia vida de oración, es decir, como creyentes en los momentos difíciles, tienes un sostén, tienes un apoyo con el equipo de oración, con el cuarto de oración, con la gente que está orando, Con tu familia nosotros, tu propia. familia, tus hermanos, tus amigos. Pero cuando es tu propia experiencia, cuando tú mismo en tu vida cotidiana, tú dices, yo sostengo una vida De con oración. Dios, una vida de oración con Dios, basado en su palabra. Estoy orando sus palabras, estoy orando su promesa para mí. Es lógico que tu vida espiritual no va a estar débil, no te Claro. vas a desanimar, vas a estar fortalecido. Así es. Y eso lógicamente te va a ayudar a crecer. Así es. Esa es la razón básica, digamos. Claro, yo también puedo agregar un poquito de eso. Jesús asumió que sus discípulos deberían orar. Claro, y por eso los Por eso enseñó. lo dice en Mateo 6, dice, y cuando ores, no dijo si acaso oras. No, O quien y ore. cuando ore, ¿ah? O quien ora. O quien le guste orar, no dijo, cuando oren. Ujú. No sean como los fariseos, no sean hipócritas, porque Que ellos hablan aman. mucho. Exactamente, entonces Jesús asumió y se lo estaba diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, y cuando oren van a hacer esto y esto y esto. Ya. Entonces es una razón más por la cual todo creyente, todo discípulo de Cristo debemos tener una relación personal con Él. ¿Y Así a es. ustedes qué es lo más valioso que les ha dejado su vida de oración? Ay, ay, ay. Yo lo conté un ¿Cómo poquito, resumo? esa experiencia del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, personalmente yo, aunque soy una persona de un temperamento, se puede decir, no tan explosivo, quizá, me gusta orar mucho en lenguas. Yo la mayor parte del tiempo yo oraría en lenguas. Creo que ese es mi valor más grande. Uno, leer la palabra, orar la palabra, leerla y orar, como que van juntos en mi caso, y la oración en lenguas. Creo que esos son mis valores principales. Si los digo en síntesis, ¿verdad? Claro. ¿Y tú? Mira, yo creo que lo más valioso para mí de la oración es conocer el carácter de Cristo. Ya. Sinceramente Sí. es algo que yo amo, Sí, adoro, sí, porque, mira, la iglesia llevan 2 años consecutivos que hablamos de una El serie que se conocimiento llama del El Dios Santo. conocimiento de un Dios santo. Ujú. Y en esa serie hablamos de Wow. todos los atributos de Dios de una manera tan práctica, Ujú. porque le hemos aprendido del Sí. libro precisamente A.W. de A.W. Es que Tozer. en la iglesia la serie se llama La imagen de Dios. Ah, pero la el libro, imagen de Dios. El libro y se el llama libro El se llama conocimiento. El conocimiento de un Dios Así es. santo del Ujú. autor A.W. Tozer. Ujú. Ujú. Y ese hombre habla de los Wow. atributos de Dios de una manera tan práctica Sí. que de veras que ese libro para mí Es un tesoro. es un tesoro, de verdad que cuando yo lo leí, he grabado muchas cosas y lo he leído ya, no sé, como unas 2 o 3 veces yo creo ya. Sí. ¿Por qué? Porque me apasiona saber quién es el Dios con el que yo oro. Ujú. Y conocerlo más, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Sinceramente ha cambiado muchísimo mi forma de orar. No ocupo tanto tiempo pidiéndole, le Ya. adoro, Ya. le adoro más que pedirle. Wow. Es como... La adoración es Sí, sumamente es como decirle a Dios, te amo. Y me satisface más amarte y decirte cuánto te amo, cuánto te admiro, que pedirte, porque tú ya lo sabes, Señor. Te pido por mi familia, te doy gracias por esto. Te doy gracias por lo que no tengo, porque sé que en ti ya está hecho. Amén. Pero más me complace adorarla. Sí. A mí en esta temporada de mi vida, por ejemplo, muchos saben que estoy en la alabanza, pero en mi tiempo de oración yo no escucho música. No me gusta escuchar Ok. música. Y en esta temporada de mi vida paso más tiempo analizando la Biblia. Okay. Me gusta hacer preguntas. En tu así tiempo de como- oración. En mi tiempo de oración, como que leer la Biblia y hacer preguntas y hacer preguntas. Y yo siento como Dios me inspira más preguntas incluso. O sea, como Exacto. me despierta más curiosidades leyendo la palabra. Eso es un buen Y diálogo, eso hablar es con Dios como- de la Biblia. Sí, Exacto. me está gustando esta Es un buen temporada de diálogo. mi vida de oración.
Y, Qué bueno. y yo no quiero tomar más tiempo para esto. Quiero pedirte que nos lleves a la palabra, porque yo sé que tú nos puedes inspirar muchísimo, porque ella es la persona de oración aquí, entonces, Encargada del eje de oración, ¿verdad? y persona de oración. Ay, santo Amén. Dios. Bueno, ¿cómo puedo inspirarles a todos ustedes? Es leyendo la Biblia. Jesús es nuestra mayor inspiración de la oración, y quiero orar precisamente la oración modelo que está en el Evangelio de de Mateo capítulo 6. Y Jesús dice, ustedes orarán así. Y oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, Señor. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben, o a nuestros deudores. No nos metas en tentación, Señor, líbranos del mal. Sí, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sea hecha esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pues Gloria a iglesia, Dios. ustedes pueden tener su vida de oración. Ese es el deseo de nosotros como iglesia, que cada uno tenga su vida de oración, porque no queremos ser una iglesia que ora, sino una iglesia de oración. Eso es. Nos vemos Amén. en el próximo capítulo. Dios Adiós. los bendiga. Gracias por Gracias por escucharnos. estar con nosotros.